Buenas tardes. Hoy empezamos con la unidad 3 relacionada justamente a lo que viene a ser administración de trabajo, o sea, administración capital de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es dar una introducción realmente sobre ella para poder comenzar. Entonces la administración del capital de trabajo inicia justamente con lo que vendría a ser la parte de la cosecha de otoño en la parte europea, ¿verdad? Y inicia justamente con lo que viene a ser el buen funcionamiento de lo que vendría a ser la administración de alguna organización. Entonces, por lo general llevaba mucho tiempo hacerle justamente el seguimiento de donde iniciaba y terminaba lo que era toda la producción. Entonces compraban o procesaban en este caso, ¿verdad?, la cosecha del otoño, las vendían el producto terminado y al día siguiente entonces veían otra vez los inventarios. Entonces, la idea de la administración del capital de trabajo sería justamente esa, ver cómo se realiza dentro de la organización relacionada justamente a su ciclo de maduración, ¿verdad? Ese ciclo de maduración o ciclo de caja son dos puntos en el cual vamos a ir viendo qué significa ese fondo de maniobra necesario para poder realizar parte de lo que viene a ser la administración de la empresa misma, ¿verdad? Entonces, sería bueno también que vayan repasando y recopilando justamente todo lo relacionado a lo que viene a ser la unidad en sí, entonces para que les sea más fácil entender también de a poco, ¿verdad? Este ciclo de maduración, como dice, empieza desde lo que es la compra de la materia prima, y esta compra de materia prima se refiere justamente para la elaboración, el procesamiento de ello, hasta lo que va a ser el cobro al cliente. Entonces se pasa primeramente el proceso de producción, se almacena, se vende y posteriormente se cobra, ¿verdad? Entonces se trata de reducir ese plazo justamente de donde se va a ver el financiamiento, la necesidad de financiar la producción, en donde una mala gestión del ciclo de maduración puede provocar justamente tensiones financieras y hacer que pueda quebrar también dentro de lo que es la parte operativa. Este ciclo de maduración, si es muy corto, también puede dificultar justamente la insuficiencia de productos finales, quiebra hasta tal vez de la empresa y aumentar también el procesamiento, el valor del procesamiento. Acá podemos visualizar el ciclo de maduración, como les mencioné, desde la compra de la materia prima, el estoqueo de esa materia prima, el pago a ese proveedor, se llega a procesar ese producto, se procesa y se inventaria para posteriormente terminar en producto acabado también en stock. Se vende y el plazo de cobro justamente al cliente. El ciclo de caja ya es restando esto, o sea que es la parte en donde el plazo de pago a esos proveedores se le resta y de la diferencia del cobro al cliente. Entonces se debe financiar la diferencia entre ambos para poder saber si se va a tener cuánto tiempo justamente el pago, el estoqueo mismo de cada uno de los puntos y ver si va a tener esa financiación automática de los mismos. Entonces, una empresa, por ejemplo, puede tener 28 días de materia prima estoqueada, 20 días en producción, posteriormente 30 días lo que vendría a ser su producto terminado y 60 días lo que vayan a hacer ya el cobro al cliente, con un plazo del proveedor aproximadamente de cuánto, de 45 días. Entonces se va sumando justamente esto, en donde se va viendo qué es lo que realmente se necesita realizar, ¿verdad? Entonces, primeramente los 28 días, los 20 días y los 30 días en este caso, ¿verdad? Se van sumando y da justamente ya con el 60 días ya lo que va a ser el periodo que le damos al cliente
restando el proveedor queda 93 días de lo que es el desembolso financiero para poder ver cómo financiamos la parte operativa de la organización, ¿verdad? Para que pueda seguir trabajando. También en el caso de los supermercados podemos ver que en este caso no tiene un procesamiento, más bien tiene un estoqueamiento de producto terminado donde el cliente directamente pasa a comprarla, ¿verdad? En este caso tiene 45 días el proveedor, lo que es el pago a proveedores, y entonces la diferencia sería entre los 30 días de almacenamiento y los 45 del pago a proveedor, 15 días negativos, o sea que parte de lo que es la financiación de operativa del supermercado lo hace el proveedor porque tiene prácticamente una inversión de ese circulante, ¿verdad? Entonces se ve la importancia de ello para poder determinar el capital de trabajo, que es justamente el fondo de maniobra, donde se representa la inversión de la empresa en activos corrientes como efectivo, bancos, valores a corto plazo, cuentas a cobrar e inventarios, menos lo que vendría a ser ya los pasivos que se utilizan para poder financiar los activos anteriormente mencionados. Es una medida de grado en el cual están protegidas justamente la parte de lo que tiene la empresa en relación a su liquidez y puede determinarse en este caso desde arriba o desde abajo del balance. En este caso sería un balance desde arriba donde el capital operativo es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Este capital operativo también se conoce como necesidad de fondos disponibles y también representa una forma de ver las necesidades que tiene la empresa para realizar sus actividades. Este ciclo de maduración se puede hacer un desfase entre lo que pasa realmente con los activos corrientes, a lo que viene a ser ya la parte del efectivo, el líquido y los pagos a los proveedores de materia prima, entre otros, lo que vendría a ser su pasivo corriente. El otro lado del balance, que vendría a ser la parte de abajo, denominado capital de trabajo también, que es el desfase deficitario, como se conoce también la necesidad de fondos disponibles, está basada justamente en este lapso en el cual se va viendo los recursos financieros para proveer la materia prima. Entonces, el proceso de fabricación, el mantenimiento de estos stock de materia prima, productos terminados o etapas del producto en proceso, tienen que enfrentarse justamente al gasto de almacenamiento para ello, ¿verdad? Entonces, se puede ver que este capital de trabajo está dado como capital permanente menos activo no corriente, en donde el capital de permanente es la sumatoria del pasivo no corriente con el patrimonio neto. Entonces, la definición precisa de lo que es el balance abajo es lo que significa justamente un excedente de esos recursos sobre los activos fijos y un margen de seguridad también relaciona a un problema eventual que pueda surgir a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo de los fondos de maniobra debe ser positivo para poder prever problemas de liquidez, o porque si es negativo indica que hay activos fijos que se están financiando con pasivos a corto plazo, lo que aumenta también la probabilidad de no poder pagar a tiempo, ¿verdad? Y la determinación de el capital de trabajo como el capital operativo es necesario justamente para saber cómo es que se manejan las empresas dentro de lo que es su financiamiento, ya sea a corto o a largo plazo. Y estos créditos también, si fuesen también, si se pueden evitar o realmente se puede ir verificando si es que pueden recurrir justamente a financiamiento a corto plazo, en el caso de que ese análisis de capital de trabajo sea tomado dependiendo del efecto de riesgo que llega a convalidar entre el rendimiento y lo que es justamente el retorno en este caso, ¿verdad? Por lo general se determina la liquidez dentro de lo que es la supervivencia de esa empresa y se ve justamente el análisis de la relación entre riesgo y retorno, en donde se va viendo que se debe tener un nivel óptimo de inversiones, y este nivel óptimo de inversiones es lo que se debe de verificar justamente para poder realizar lo que es el funcionamiento dentro de lo que vendría a ser la mezcla adecuada al financiamiento a corto o largo plazo que puede utilizar la empresa para saber si puede invertir en sus activos circulantes. En eso vendría a ser el equilibrio entre que puede tener entre el riesgo y el retorno en sí.
Entonces, el especialista en finanzas tiene que ver esa diferencia que puede tener justamente la forma en que puede medir su riesgo del capital de trabajo y que sea el menor posible, ¿verdad? Lo menos posible, en donde pueda haber justamente que sus recursos propios o deudas sean parte de lo que va a ir decidiendo si va a financiar sus activos, así que también cómo medir la ganancia o el nivel de inversión en activos fijos sin perder la capacidad de apoyar justamente sus ventas en lo que relaciona al rendimiento en sí de esos activos totales, ¿verdad? Entonces las empresas por lo general van verificando esto para poder saber si es necesario o no tener más riesgo o un riesgo más calculado relacionado justamente a los tipos de financiamiento tanto corto o largo plazo en cuanto a la rentabilidad que quiere realmente conseguir. Esta premisa tiene que ver mucho también si es que es bajo el capital de trabajo, es negativo, puede ser que no tenga tanto activo circulante, en donde también se refiere a las obligaciones que no pueda cumplir justamente. Y el dilema existencial justamente del riesgo en la rentabilidad es la liquidez, ¿verdad? Donde el riesgo del negocio por lo general, dependiendo de la incertidumbre, se va viendo durante lo que vienen a ser los impuestos sobre la cartera de activos de la empresa. El riesgo es adicional a lo que se incurre mediante el apalancamiento financiero y se va viendo el grado de los activos financiados mediante obligaciones, ¿verdad? Entonces la rentabilidad y el riesgo están relacionados de forma en el cual también está la liquidez dentro de ella, dado que puede producir tanto ganancias como también pérdidas o en este caso reducir esa rentabilidad también, en donde el financiamiento de las actividades serían parte de lo que se debería de verificar en cuanto a lo que sería esas deudas si realmente cuestan y dan un riesgo financiero a la empresa. Entonces, la mejor decisión sería ver cuál es la mejor rentabilidad y la supervivencia dentro de lo que vendría a ser ese riesgo calculado, ¿verdad? En donde se va viendo si es que a medida que se corren más riesgos se tiene realmente esa rentabilidad, pero se mantiene una liquidez, en donde también se ve el equilibrio que se debe de utilizar relacionado al capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se llega a analizar en el riesgo y en el retorno? Entonces, espera que la empresa pueda ganar con sus activos fijos que con sus activos corrientes. Entonces, esos fondos de a corto plazo deben ser los más, por lo general, los fondos de corto plazo son menos costosos que los de largo, ¿verdad? Plazo. Entonces, se va verificando qué es lo que realmente va a hacer, ¿verdad? Y ese efecto de alteración entre activo corriente y pasivo en relación al riesgo y retorno, existe un efecto de disminución como de aumento. O sea que esa relación puede aumentar si es que, por ejemplo, llega a tener ese efecto de aumento, ¿verdad? Si es que se disminuye lo que vendría a ser el aumento de la inversión o lo que son la elevación, en este caso, del capital. El retorno en este caso va a disminuir porque los activos son menos rentables en el caso de los costos fijos, y el efecto de disminución sería relacionado ya al riesgo y al retorno, en donde aumenta, y el riesgo aumenta porque el riesgo de inversión también en activos circulantes disminuye el valor del capital, y asimismo también se invierte en lo que sería en activos fijos más rentables. En relación a los pasivos también hay un efecto de alteración donde también puede aumentar o disminuir esa relación del efecto riesgo-retorno, en donde vemos que el riesgo y el retorno pueden aumentar si es que se aumenta también ese riesgo, disminuyendo el capital, y el retorno también aumenta debido a esa utilización de financiamientos a corto plazo. Y en el efecto de disminución de lo que vendría a ser esto, es lo que se vería justamente el riesgo y retorno, en donde se va verificando si es que realmente se va a llegar a correr el riesgo lo suficientemente en el capital operativo para fortalecerlo, y el retorno disminuye debido al financiamiento a largo plazo, o sea que es mucho más costoso.
Posterior a eso, entonces podemos ver las políticas de financiamiento que se puede realizar. En este caso hay tres tipos de políticas que se puede utilizar. Primero, la regla axiomática, que denomina justamente que los activos deben ser financiados con pasivos de igual madurez, o sea que los activos corrientes deben ser financiados con pasivos a corto plazo y los activos permanentes o fijos tienen que ser con fuentes a largo plazo. Entonces la política conservadora dice que las empresas que financian sus activos justamente corrientes deben ser con pasivos a largo plazo, o sea que tienen lo suficientemente el tiempo como para poder retornar ese dinero, ¿verdad? Y en la política de protección sería la axiomática que leímos anteriormente. Entonces, tiene activos corrientes, entonces se financia con pasivos corrientes. En el caso de la política agresiva o intensiva o intensa, que son con fuentes a largo plazo, entonces en este caso los activos fijos se utilizan una mezcla de lo que vendría a ser ya el financiamiento. En este caso puede ser por pasivos a corto plazo como también con pasivos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede visualizar aquí? Que a medida que dependiendo de la política que tenga la empresa, puede tener mayor liquidez, menor liquidez o igual liquidez. En el caso de la política A, que era la política conservadora, es elevada la liquidez, o sea que tiene el dinero suficiente como para poder pagar sus obligaciones. En la política B de la axiomática de protección sería un intermedio que tienen y están nomás ahí. Y lo que es la agresiva, en este caso la liquidez, demuestra que prácticamente no existe o es muy baja la liquidez que tiene la empresa. En relación ya a los tres ítems anteriores, la liquidez, la rentabilidad y el riesgo, se puede ver distintas formas en el cual la política A, que era la primera, la conservadora, puede tener dinero lo suficiente, pero muy baja rentabilidad y riesgo, ¿verdad? En el B se mantiene prácticamente la liquidez, la rentabilidad y el riesgo, como dice su nombre, de protección, ¿verdad? La axiomática. Y el último, la agresiva, justamente es baja liquidez y posteriormente alto lo que vendría a ser su riesgo y su rentabilidad. Entonces depende justamente de la actitud del director para poder saber cuál será ese riesgo, esa mezcla de riesgo y rentabilidad que va a correr para poder realizarla, ¿verdad? Posterior a eso, también tenemos la administración de activos corrientes. En este caso, son capaces justamente, como dice activos corrientes, de hacerlo efectivo, ¿verdad? Esta parte sería prácticamente lo que es crucial para el capital de trabajo a medida que posea justamente esa capacidad para poder necesitar los activos corrientes, en este caso, ya sea efectivo, caja, lo que vendría a ser banco, ¿verdad? Y puede también, si es que no tiene lo suficiente, tener problemas de liquidez, de acuerdo, ¿verdad? Al vínculo que puede tener tanto con los proveedores como los acreedores y los accionistas. Esta administración de efectivo y valores negociables también es necesario saber que es de gran importancia para la rentabilidad de la organización, ya que puede disminuir de acuerdo a las recaudaciones o gastos que puedan tener en relación a la cobranza y los desembolsos que realice, ¿verdad? Entonces, el activo líquido por lo general, ¿verdad? De acuerdo al trabajo que tenga cada área de trabajo de la empresa, entonces puede saber si realmente puede sostener ese efectivo y los valores negociables para poder cumplir sus pagos, ¿verdad? O gastos imprevistos que puedan acontecer. También puede ver algunas transacciones de forma en que puedan considerarse en forma de respaldo de efectivo. Y existe tres formas de mantener el efectivo y los valores negociables, como menciona John Keynes, el británico financiero, en donde primeramente habla de la transacción. O sea que la transaccional sería el hacer las compras, pagar salarios, ver los impuestos, todo lo que deriva a unas operaciones normales dentro de la organización.
Y lo especulativo sería justamente aprovechar oportunidades de descuento a gran escala de algunos unos precios relacionados a la materia prima, entre otros, especulatorios, como se diría, ¿verdad? Y precautorio es en el caso de que se tenga que satisfacer justamente dinero de forma inesperada, en donde no se pueda justamente tener una previsibilidad relacionada a algo que ocurra. Entonces tiene que tener una capacidad imprevista de ese efectivo que puede llegar a necesitar. Entonces, ¿para qué es necesario mantener efectivo y valores negociables? Entonces implica justamente que sabe que en el presupuesto tiene entradas y salidas de efectivo y entonces debe de saber cuánto tiempo le puede durar justamente y cuándo va a suceder el cobro también de la misma. Posterior a eso, entonces pueda saber el saldo disponible de cada un tanto, un determinado tiempo. Y posterior a ello, entonces va a saber si realmente va a ir viendo los depósitos correspondientes, ¿verdad? Ya sea de cobros o de ventas y también pagos de la misma. ¿Por qué es necesario administrar las cuentas de los clientes o las cuentas por cobrar? Es necesario justamente para poder ver lo que vendría a ser eh, las condiciones que le damos justamente al cliente, que deben verse justamente obligados a pagar para no tener demoras de pagos. Por lo tanto, a nosotros también nos repercute esa administración, ¿verdad? Y para ello se ve unas cuantas aspectos relacionados justamente a los clientes, como unas normas de crédito que le definimos al cliente, cuánto va a ser el tiempo de que le vamos a esperar para cobrarle, cuál va a ser ese término en el cual vamos a decir tanto va a ser el descuento tal vez por volumen, por pago al contado, por un gran volumen en este caso, y las políticas y procedimientos que se pueden relacionar justamente para saber si es que nuestro cliente no nos está pagando en el tiempo estipulado de 2 meses, de 3 meses que le dimos. Entonces vamos a ver si realmente lo que va a hacer la próxima acción sería tal vez enviarle una carta, una llamada telefónica, visitarle personalmente. Entonces debe estar escrito totalmente ese procedimiento de cobro en donde ese cliente sabe que es el siguiente paso en caso de no pagar sus justamente obligaciones con nosotros, ¿verdad? Entonces, esas también se ven justamente algunos criterios para darle crédito a los clientes, como por ejemplo, se tiene las 5C. ¿Qué son las 5C? Son prácticamente lo conocido como 5 aspectos fundamentales del crédito, en donde el primero es el carácter, en donde se ve la predisposición del cliente, se ve si paga el día a día, si en el primer paso del que comienza a comprarnos realmente ya nos pagan la fecha correspondiente. Claro que en el primer contacto con el cliente sería un pago al contado y esto sería justamente viendo ahora su carácter de pagador o de buen pagador, veríamos la posibilidad tal vez si es que solicita un crédito, entonces si es que vamos a poder darle o no según su antigüedad justamente o su antecedente de pago. La capacidad también es otro de los puntos que se verifica, que es justamente para ver si es que tiene el desembolso para poder cumplir las obligaciones con nosotros mismos. Y puede verse, de verdad, la relación justamente de sus deudas también para poder ver su capacidad de pago. El capital en sí, ¿verdad? En donde se va a ver los resultados financieros de su flujo de caja, en donde pueda verse los índices de liquidez o endeudamiento más bien, para poder verificar si realmente tiene el capital para poder pagar también sus deudas. El colateral vendría a ser más bien un ejemplo como una garantía, un prestador de poder reclamarle una garantía. Sabemos que está debiendo mucho y entonces ver si es que tiene algún tipo de inmueble entre otro activo fijo que pueda ponerla como garantía. Y las condiciones son el último, ¿verdad? De los aspectos que se verifican, que es justamente la forma en la cual se van a ver las tendencias económicas en la cual la capacidad del cliente va a cumplir o no sus obligaciones de acuerdo a eso. Entonces puede verse si realmente él
eh, tiene o no, ¿verdad? Esa capacidad en el estado financiero de poder justamente cumplirlas. Y por último, la administración de inventarios, que es necesario para qué, para saber si realmente las tres fases de inventario, ya sea materia prima, proceso, lo que viene a ser ya también la parte del producto terminado, entonces se va viendo, ¿verdad? Cuánto es lo que nos va a costar mantenerla. Entonces, si es que hay una buena coordinación entre ventas y producción, en donde se va viendo cuánto es el estoqueo que se puede hacer en cada una de las etapas, ya sea materia prima, producto en proceso, producto terminado. Entonces, eso conlleva dinero para mantenerla. Entonces, cada uno tiene que saber cuánto es el nivel, el porcentaje de estoqueo que se puede llegar a realizar. Entonces existen algunas deficiencias que se pueden notar o síntomas, se le podría denominar también cuando no se llega a manejar bien los inventarios, como un incremento en los pedidos que se da a servir, un incremento en lo que va a ser también las inversiones en el inventario en sí, la alta rotación, o sea que los clientes van rotando, no se quedan con nosotros, el incremento de los pedidos anuales, la falta de espacio, o sea que tenemos mucho estoqueo y tampoco no se va. La baja rotación del inventario, tal vez tenemos mucho lo que va a ser el producto del año anterior y sigue estando, ¿verdad? O cancelación de las compras en sí, ¿verdad? Donde nos cancela y hace que sea más deficiente ese servicio, en este caso de la administración de inventarios. Y algunos puntos de herramientas que se utilizan justamente son el método ABC o límite monetario, el lote económico, lo que es relacionado al método de tiempo límite, la planeación de requerimientos de materiales MRP o ERP y el modelo justo a tiempo, también denominado otro de los tipos de herramientas que se utilizan para la buena administración de inventario. Entonces, esto sería la unidad 3 relacionada a la asignatura. ¿Alguna consulta? Hola, Liz. Hola, profe. Por el momento ninguna, pero voy a tener que volver a ver la grabación de la clase porque entró un poco tarde. Ah, bueno, ahí yo justo te pasé la asistencia para que puedas Ah, bueno, completar. profe. Y Dale, eso en el chat, ¿verdad? sí, Ah, ahí está, sí, encontré. y sería hasta aquí Dale. por hoy. No sé si tenés algo puntual en el ejercicio o alguna tarea. No, nada, profe, estoy siguiendo como puedo las clases. A veces puedo conectarme y a veces no, pero estoy haciendo todas mis tareas con... Bueno, está bien. Ya Dale. entonces, Gracias, profe. vale. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.